de nosotros llegue aquí, el Señor ya está esperándonos. Además, yo estoy convencido de que mucho antes de que este momento tenga lugar, el Señor estuvo preparando este tiempo para nosotros. Dios sabe perfectamente cómo estamos cada uno de nosotros en el momento de llegar y sabe lo que necesitamos. Y de acuerdo a eso que necesitamos, Él quiere obrar en nuestra vida. Y yo le doy gracias a Dios por eso. En muchas reuniones como esta, Dios ha tocado mi corazón tantas veces. Y yo espero que lo vuelva a hacer hoy, en mi vida. Y espero que también sea lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Es eso lo que vinimos a buscar? Vamos a empezar leyendo la palabra del Señor. Yo quiero invitarlos a ponerse de pie. Voy a leer un pasaje de la Biblia que es tan poderoso y fuente de tanto refugio para los cristianos de todas las épocas. Está escrito en Romanos capítulo 8. Por favor, busquen Romanos 8. Voy a leer desde el versículo 28 en adelante. Romanos 8, 28 en adelante. Dice así, esto dice la palabra del Señor. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios bendiga y cumpla en nuestras vidas esta palabra que leímos. Vamos a orar. Querido Dios, queremos darte las gracias, Señor. Gracias porque podemos venir aquí y confesar que si tú estás de nuestra parte, no hay nadie ni nada que se pueda enfrentar con nosotros. Señor, por eso llegamos aquí delante de ti. Por eso llegamos aquí para estar en tu presencia y para dejarnos moldear por ti, para dejarnos renovar, transformar por tu gracia, por tu palabra, por tu poder. Señor, queremos dedicarte este tiempo, queremos dedicarte nuestras alabanzas, queremos darte nuestra gratitud y queremos honrarte, Señor. Padre, que este tiempo que dedicamos sea un tiempo renovador para todo nuestro ser, Señor.
Te entregamos a ti nuestro corazón y nuestra alma y te pedimos que tú estés obrando en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que hicimos al principio, cuando empecé a hablarles, fue reconocer que el Señor está aquí, que el Señor preparó todo, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahora juntos, cantando. Vamos a confesar que la presencia del Señor, ¿dónde está? Aquí. Vamos a confesar que no hay nada que se compare a la presencia de nuestro Señor y vamos a dejar que Él esté recibiendo nuestra alabanza como pueblo. El brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. El brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. Y tu pueblo te recibe adorándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Está aquí. Tu presencia está en mí y tu pueblo te recibe adorándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor. El brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia adorándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Está aquí. Tu presencia está en mí. Está en mí. Y tu pueblo te recibe. Presencia, Señor. Hermosa es tu presencia, Señor. Hermosa es tu presencia, Señor.
Filipenses 2, del 5 al 11, dice así: La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Te confesamos, Jesucristo, como la máxima autoridad que existe por sobre toda cosa creada. Y a ti te damos toda la gloria. Y al hacerlo, Señor, reconocemos que tú tienes autoridad sobre nosotros. Y te alabamos, Señor. Te damos a ti la gloria que te mereces. Amén.
Creo que todos nosotros sabemos que Dios es un Dios que cuando dice algo, ¿qué hace a continuación? Lo cumple, ¿verdad? Él es un Dios que hace promesas y que las cumple. Pero al mismo tiempo, Dios ha querido tratar personalmente con nosotros. Y con nosotros, con cada uno de nosotros, Él hizo un pacto. Es algo que hizo a lo largo de la historia con diferentes personas. Él hizo un pacto con Abraham y le hizo promesas. Él hizo un pacto con Moisés y con el pueblo de Israel y les dijo: yo voy a ser el Dios de ustedes y ustedes van a ser mi pueblo. Y con nosotros, Él hizo un pacto por medio de la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús, Él selló el pacto que hizo con nosotros. Vamos a celebrar a este Dios de pactos que nos da la capacidad de poder llegar a lo más íntimo de su presencia. Él es el Dios que cumple sus promesas y nosotros podemos confiar en que cuando Él nos promete algo, Él lo va a cumplir. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dile esto al Señor una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria quiero estar, junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy
Dilo una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Si será cierto, hermanos, con la tormenta que hubo, hay personas que perdieron todo y hay personas que perdieron hasta la vida. Y nosotros estamos aquí. ¿Saben por qué? Por su gracia. Él es un Dios de pactos que cumple lo que Él promete. Vamos a tomar un momento para honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Si alguien ha traído para honrar al Señor de esa manera, le voy a pedir a Ángel y a David si pueden ayudarme para recoger las ofrendas. Vamos a orar un momento. Querido Dios, te damos las gracias por tu inmensa fidelidad, Señor. Tú eres este Dios de pactos que cumples cada promesa y nosotros te dedicamos nuestra confianza, Señor. Señor, te entregamos ahora de lo que tú nos has dado, te damos a ti, Señor, y queremos que sea también para honrarte, que sea una expresión de nuestra adoración a ti, porque tú te mereces todo, Señor. Bendice al que da con alegría, Señor, y prospera a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Vamos a empezarlo otra vez. Lo empecé en un tono que no lo comuniqué con ellos. I'm sorry. Yo estoy contento de que ellos nos acompañen, ustedes también, ¿verdad? Que ellos nos ayuden con la alabanza. Ahora sí. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Declararé que tú eres Señor. Dilo.
Cristo es mi Señor. Ay, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Le decimos al Señor una vez más esto. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Decláralo como Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Como Señor nuestro, queremos reconocerte digno de toda la honra y dueño de toda la autoridad. Señor, que al pronunciar tu palabra a nuestros corazones en esta tarde, verdaderamente podamos escuchar tu voz y ser transformados como tú quieres que lo seamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No. Yo soy de las personas que piensa que cuando llegamos a este momento del servicio, Dios ya estuvo haciendo algo en nuestras vidas. Por lo menos Él lo ha estado haciendo en mi vida. Toda esta cantidad de verdades que hemos estado confesando con nuestras canciones, yo pienso que de alguna manera a uno lo refrescan, lo renueva y creo que también nos desafía, ¿verdad? Esta última canción es tan comprometida. No quiero predicar la canción, tengo otra cosa para decir, pero es tan comprometido decir esto. Yo no voy a dejar de doblar mi rodilla delante de Jesús. Delante de Jesús voy a doblar mi rodilla siempre. Voy a tratar de demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Y ese es el mensaje más grande que podemos comunicar, ¿saben? Cuando nosotros nos ubicamos bajo la autoridad de nuestro Señor, entonces somos capaces de transmitir un mensaje sin palabras, que va más allá de todos los discursos que nosotros podamos dar. Y yo creo que el Señor escucha cuando nosotros cantamos. Espero que ustedes disfruten de este tiempo de alabanza, tanto como yo, de poder exaltar a nuestro Señor y también de poder confesar todas estas cosas tan poderosas, tan grandes. Al mismo tiempo, yo quería hacerles pensar un poquito en esto. ¿Ustedes se han dado cuenta el poder que puede tener una conversación?
Yo no sé si ustedes recuerdan alguna conversación que hayan tenido en algún momento de sus vidas y que fue especial. Hay algunos que tuvieron una conversación con el papá o con la mamá y que esa conversación determinó tantas cosas y uno recuerda esa conversación. Es un periodo de tiempo dentro de todo el contexto de nuestra vida que vivimos una cierta cantidad de años. Hay veces que 20 minutos de charla con una persona pueden representar tanto, ¿verdad? Claro, no todas las conversaciones son iguales. Nosotros tenemos a lo largo del día muchas conversaciones. Si la cajera del supermercado te habló del clima, de cómo está, o te preguntó si está lloviendo, si está fuerte el sol, probablemente al terminar el día no te acuerdes de esa conversación, ¿verdad? Y esa conversación no tuvo demasiada relevancia en tu vida. Pero a veces hay conversaciones que sí, dependiendo del momento que estamos viviendo, dependiendo de la situación o del problema que estamos enfrentando, hay ciertas conversaciones que nos dejan marcados y que tomamos decisiones importantes a partir de determinadas conversaciones. Y como decía, hay algunos que pueden recordar tal vez de esas conversaciones valiosas con su papá, con su mamá, con su esposo, su esposa, con su mejor amigo o amiga. Pero, ¿y una conversación con un desconocido? ¿Alguna vez les ha pasado esto de que de repente están en la sala de espera del médico o del dentista, temiendo por sacarse la muela y todo eso, y empiezan a conversar casualmente así con una persona desconocida y de repente aquella conversación se vuelve inesperadamente profunda? ¿Les ha pasado alguna vez? A mí, como yo hablo con quien se me pone delante, a veces me ha pasado. Pobre gente, los que tienen que encontrarse conmigo. Fanny se ríe allá en el fondo porque nos encontramos en el quiropráctico y ella estaba sirviendo de intérprete para Maggie y yo estaba sirviendo de intérprete para Nancy y empezamos una conversación. Mírenla, ahí está. Pero hay conversaciones que son impactantes y hay veces que incluso conversaciones con desconocidos. Y otra cosa que quería que pensáramos por un momento, tal vez ustedes han tenido uno de esos días, imagínense que ustedes están haciendo algo que es importante para ustedes, están concentrados en lo que hacen y no han tenido un buen día. ¿Qué digo un buen día? No han tenido una buena semana. No sé si se identifican cuando ustedes están haciendo algo, pero por dentro vienen carburando, dicen algunos, vienen manejando todos los pensamientos, parece que la cabeza no para ahí, y estás haciendo aquello, pero por dentro no para el caudal de pensamientos que vienen. Y de repente viene alguien y viene en ánimo de charlatán, de conversador, y te saluda con todo ánimo y te quiere hacer una broma, y es uno de esos días que tú no estás para bromas. ¿Entienden eso? No sé si algunos de ustedes son así de gruñones. No quiero mencionar nombres, pero bueno, qué malos que son, todos los miran. La idea es que a veces nosotros podemos encontrarnos en esa situación. Estamos con un determinado humor y de repente viene alguien y no estamos como para recibir eso y nosotros seguimos con aquello que está por dentro de nosotros. Y hay veces que eso desborda y sale. ¿Saben? Eso fue lo que le pasó al personaje de esta historia bíblica hace algunos miles de años, pero yo creo que nos podemos sentir identificados con él. Yo les pido por favor que busquen en sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6. ¿Les resulta conocido ese capítulo?
Hemos hablado de este capítulo en algunas otras ocasiones. Lo que vamos a leer está en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 16. Jueces 6, 11 al 16. Vamos a decirlo en inglés también. Judges 6, 11 to 16. Vamos a leer esta conversación. Antes de leerlo, quiero decirles, yo estoy enamorado de este pasaje. Me pasa cuando lo comparto con ustedes es porque realmente me impacta profundamente y espero que ustedes se puedan identificar también con esta situación y este personaje. Jueces 6, del 11 al 16, dice así: El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de la familia. El Señor respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Por favor, Señor, usa estas palabras, usa esta conversación de hace tantos siglos atrás para renovarnos, para refrescarnos, para tocar nuestras vidas y para desafiarnos también, Señor. Ayúdanos a ver lo que tú ves, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos como ves tú. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una de esas conversaciones. Saben que esta conversación que se dio en este pasaje tuvo consecuencias, produjo un cambio. Este personaje del que se habla allí, recién aquí aparece en el capítulo, se llama Gedeón, y aparece en la lista de los personajes célebres que aparecen en Hebreos capítulo 11, donde se mencionan aquellos que pueden ser un ejemplo por causa de su fe. Allí es mencionado Gedeón también. Dice el autor de los Hebreos, ¿qué más diríamos si hablamos de Gedeón? Y aparece la lista. Él aparece entre la lista de los personajes de fe, que se nos ponen como ejemplo. Son puestos para nosotros como alguien a quien nosotros podemos imitar en algunos aspectos. Ahora, esta situación es bastante particular. Yo quiero recordarles lo que dice el contexto de este pasaje para que ustedes recuerden cuál es la situación que tanto Gedeón y su familia como el pueblo de Israel estaban enfrentando en aquel momento. El pueblo de Israel estaba siendo derrotado por sus enemigos. Y el pasaje nos enseña bien claro que eso les pasó porque ellos hicieron lo que ofendía a Dios. Como hicieron lo que ofendía a Dios, Dios permitió que los enemigos pudieran en su contra. Hay veces que pasa con nosotros también. Hay veces que tomamos malas decisiones de espaldas a Dios y que por algún motivo, para llamarnos la atención, Dios permite que
vengan las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Venían los enemigos, en aquel tiempo ustedes saben, en unas condiciones bastante primitivas comparando con nosotros, vivían de la agricultura. Entonces venían los enemigos con ejércitos bien grandes y con ganado y todo, y pisoteaban las tierras que los israelitas habían sembrado. Yo no sé si ustedes lo saben, pero sembrar la tierra es un trabajo bien duro. Y ellos sembraban la tierra y después venían estos otros y pisoteaban sus sembrados y ellos se quedaban sin cosechas, echaban a perder lo que habían sembrado. Y no tenían un ejército lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ellos, para echarlos, para evitar que vinieran. Y entonces en su desesperación hicieron lo que tenían que haber hecho desde el principio. Dice, en su angustia clamaron a Jehová. Clamaron a Dios. Y Dios al principio, en vez de mandarles un libertador, ¿saben qué les envió? Un profeta, para que el profeta les diera a conocer cuál era la situación espiritual en la que estaban. El profeta vino y les dijo, ¿saben? El Dios de ustedes es el Dios que los salvó de la esclavitud, es el Dios que hizo todas esas obras poderosas y que les dijo, ustedes no tienen que adorar a los dioses de los vecinos. Y termina el profeta diciendo, pero ustedes no obedecieron. Entonces Dios quería que ellos supieran cuál era la razón por la que no estaban bien. Así como Dios a veces quiere que nosotros conozcamos por qué no están bien las cosas en nuestra vida. Pero luego de eso, luego de enviarles el profeta, luego de señalarles cuál había sido la situación en la que estaban, sucede esto. ¿Quién aparece? El primer versículo nos dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra. ¿Quién vino? El ángel del Señor. ¿Y ese quién es? En la palabra del Señor hay varias menciones a ángeles. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en la carta a los Hebreos se dice que los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus que sirven a Dios, ¿verdad? Y Dios los envía para determinadas cosas. Por ejemplo, uno de los más famosos fue Gabriel, que fue enviado para transmitirle a María la noticia de que ella iba a ser mamá, y justamente la mamá del Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ese es el más famoso. Pero a lo largo de la Biblia aparecen ángeles y en el Antiguo Testamento particularmente se menciona a veces los ángeles de Dios o se menciona un ángel de Dios. Pero ¿saben una cosa? Es diferente cuando menciona el ángel de Dios. No era lo mismo en aquel tiempo que se apareciera un ángel de Dios que el ángel de Dios. No sé si notan la diferencia, ¿verdad? Cuando mencionaba un ángel de Dios, mencionaba que era uno entre muchos ángeles, uno de esos espíritus servidores que Dios enviaba para hacer algo, que a veces podía enviar uno o podía enviar a veces una legión para que enfrentara una batalla, por ejemplo. Pero cuando dice el ángel de Dios se refiere a algo diferente. Es interesante porque en el Antiguo Testamento aparecen algunas menciones a el ángel de Dios, pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna. Y ahora van a notar por qué. Cuando sigue la conversación esta, llega un momento en que Gedeón se da cuenta de que no estaba hablando con un hombre cualquiera. Se da cuenta de que estaba hablando con Dios. No que estaba hablando con un ángel. Estaba hablando con Dios. Hay pasajes en la Biblia, por ejemplo, cuando el Señor quiere que Cornelio escuche el mensaje del Evangelio, le manda un ángel. Se le apareció un ángel y le dijo, manda a buscar a Simón Pedro que vive en tal y cual lado. Fue un ángel. Pero esto es otra cosa.
el ángel de Dios, que aparece en el Antiguo Testamento, era la propia presencia de Dios manifestándose materialmente. Dios se manifestaba para interactuar con las personas, y hay algunas menciones al ángel de Dios. El que vino aquí y se sentó debajo del árbol, debajo de la encina, fue el ángel de Dios. ¿Y saben por qué no aparece el ángel de Dios en el Nuevo Testamento? Porque la manifestación material de la propia presencia de Dios, nosotros la conocemos con el nombre de Jesús. El ángel de Dios en el Nuevo Testamento es Jesús. ¿Saben quién se sentó debajo del árbol con Gedeón miles de años antes de que María concibiera? Mi Señor, Jesús. Fue Él. Es la presencia de Dios. Llega la conversación y llega a determinado momento en que Gedeón tiene que reconocer que estaba hablando con el propio Dios. Es tremendo. Entonces, miren, el pueblo de Israel había clamado, había pedido ayuda, y Dios primero les mandó un profeta para hacerles reconocer su situación espiritual, pero luego vino personalmente. Qué bueno que es eso. Porque esto se repite en nuestras vidas también. En muchas ocasiones, cuando nosotros clamamos a Dios pidiéndole ayuda, ¡ay, Dios mío, por favor, ayúdame!, Él hace lo mismo y viene en persona. Y se presenta con su presencia, con su santa y poderosa presencia, con esa presencia que cantamos al principio de este servicio, que es hermosa su presencia. Y aquí estaba el ángel del Señor. Ahora, Gedeón al principio no estaba seguro de con quién hablaba. Para él era algo así como un desconocido. Este diálogo que se produce aquí, para mí es tremendo, porque a pesar de la diferencia histórica, tantos años nos separan de esta historia, sin embargo, esto es lo que nosotros encontramos en nuestras vidas hasta el día de hoy. Cuando tratamos con Dios y cuando tratamos con las circunstancias que nos toca enfrentar. Como yo les decía al principio, cuando uno tiene uno de esos días malos, muy malos, que ha tenido tal vez una semana, un mes, un año malo, y la cabeza no le para y viene alguien y quiere hacerse el gracioso y quiere saludarnos con mucho ánimo, y nosotros no estamos de ánimo para bromas. Creo que algo así le pasó a Gedeón en aquel momento. Gedeón en aquel momento estaba trillando trigo y lo estaba metiendo en un lagar. El lagar no era el lugar específicamente para el trigo, era el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino. Sin embargo, en aquel momento los israelitas estaban escondiendo el producto de la cosecha para que los enemigos no se llevaran lo poco que les quedaba para comer. Esto de trillar era que separaba el grano de la paja del trigo, y él estaba dedicado a eso, estaba concentrado a eso. Estaba allí, y en ese momento escucha este saludo. ¿Qué le dice? El Señor está contigo, guerrero valiente. No estaba con ese ánimo, Gedeón. El Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Se acuerdan, María, cuando vino el ángel que también, bendita tú entre las mujeres? Y María se quedó preguntando, ¿qué saludo es este? ¿Por qué me saluda así? Y Gedeón escuchó este saludo. El Señor está contigo, guerrero valiente. La versión Reina Valera del 60 dice, varón esforzado y valiente. No sé si Gedeón levantó la vista de lo que estaba haciendo. ¿Vieron cuando uno sigue con lo que está? Lo que él le dice
al ángel del Señor es tremendo. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Dijo más, pero quiero pensar en estas palabras que dice Gedeón. El Señor está contigo, guerrero valiente. Y aquello no le cerraba a Gedeón, y probablemente él hubiera estado pensando en su interior acerca de justamente este mismo tema. Gedeón era una persona que había escuchado hablar de Dios, había escuchado hablar de los milagros de Dios, había escuchado hablar de que Dios había abierto el mar, de que Dios había provisto en medio del desierto para que no le faltara, había escuchado las cosas que Dios había hecho. Pero miraba su situación en aquel momento y él estaba en un rincón oscuro mirando a todo alrededor para ver que no llegara ningún enemigo, para llevarse las herramientas que tenía y el grano que estaba tratando de esconder. Entonces no le cerraba que alguien viniera y le dijera, el Señor está contigo. ¿Dónde está?, diría Gedeón. Si fuera un cristiano y uno de nosotros estuviera allí, cerca de Gedeón, escuchando esta conversación, tal vez nos acercaríamos, le pondríamos una mano en el hombro y le diríamos, hermano Gedeón, no sea tan irrespetuoso con el Señor. ¿Cómo que el Señor no está? ¿Verdad? Le llamaríamos la atención. ¿Cómo va a decir semejante disparate? Está diciendo, si el Señor está con nosotros, o sea, lo está poniendo en duda. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? Ahora, déjenme decirles que este cuestionamiento yo lo he visto en muchas conversaciones que he tenido con personas. Primero, los que no asisten a una iglesia, los que no son cristianos, dicen, no, si existiera un Dios amoroso, no permitiría que ocurriera esto, esto y esto. Y en este tiempo, terremotos, tormentas, huracanes, violencia, terrorismo. Y hay quienes dicen, y uno a veces lo encuentra, por ejemplo, en las redes sociales, hay quienes dicen, no, si existiera ese Dios de amor que algunos predican, entonces esto no estaría pasando. Ese fue el cuestionamiento que Gedeón estaba presentando. Si Dios estuviera con nosotros, no nos estaba pasando esto, decía Gedeón. ¿Sería que estaba en lo cierto Gedeón? Porque además sigue diciendo, mire, pregunta, ¿dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad, eso viene después. Pero pregunta, ¿dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? ¿Se dan cuenta de lo que se está preguntando? ¿Dónde están los milagros de Dios ahora? Ahora que los precisamos. Ahora que nos ataca el huracán, podría decir Gedeón si estuviera en este tiempo. Ahora que se nos inunda la casa. Ahora que enfrentamos falta de esto o aquello, ahora que tengo este problema, ¿dónde está? Saben, yo pasé por un periodo así en mi vida cristiana cuando empezaba a crecer al principio de mi vida cristiana. Yo empecé a leer la palabra del Señor y encontraba los relatos de estos maravillosos milagros que Dios hace y los milagros que hizo Jesús. Y en algunos momentos en los que yo atravesaba momentos de mucha dificultad, hubieron instantes en los que yo mismo cuestioné y yo decía, ¿dónde están ahora los milagros de Dios? Ahora que los necesito, ahora que veo la necesidad, ahora que enfrento la dificultad, ¿dónde están los milagros?
Yo no sé si te ha pasado a ti, pero esto podría pasar por el corazón de cualquiera. ¿Saben qué? Los cristianos a veces evitamos exteriorizar este tipo de reflexiones porque no queremos quedar mal con nuestros hermanos en la fe. ¿Es cierto esto? Nosotros tratamos de no decir cuando nos cuestionamos, pero hay veces que los pensamientos llegan a nuestra mente y a nuestro corazón. Y hay veces que sí, hacemos bien en rechazar esos pensamientos. No, esto no viene de Dios, decimos. Y es cierto. Pero a Gedeón le estaba pasando y a nosotros nos pasa a veces. Y miren la conclusión a la que llega Gedeón. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. ¿Qué estaba diciendo Gedeón? Gedeón estaba diciendo, Dios no está. No lo veo a Dios en esta situación. ¿Dónde está Dios? Estaba como exteriorizando todo ese dolor, toda esa confusión que llevaba dentro. ¿Era cierto que Dios no estaba? No, no era cierto. Lo tenía delante de él. Lo tenía delante de sus ojos. Después cuando se dio cuenta se pegó un susto, casi desmaya. Pero Dios le dio la oportunidad de exteriorizar lo que verdaderamente sentía. Nosotros a veces pensamos equivocadamente que a Dios tenemos que decirle las palabras que a Él le gusta escuchar. Entonces le decimos cosas como lo que cantamos aquí, ¿verdad? Y le decimos aleluya, y le decimos gracias, y le decimos esas cosas que sabemos que a Dios le gusta escuchar. Pero pensamos equivocadamente que Dios no está dispuesto a escuchar lo más honesto de nuestro corazón cuando nosotros estamos confundidos. ¿Y saben qué? Dios quiere escuchar la verdad de lo que hay en tu corazón. ¿Ustedes han leído los Salmos? Porque cuando uno se pone a leer los Salmos, encuentra así hermosas alabanzas a Dios, encuentra declaraciones del poder, de la magnificencia de Dios, pero también presta atención, porque cuando vas a los Salmos vas a encontrar personas que desde lo más profundo de su dolor clamaron a Dios, confundidos. ¿Saben qué? Aquella frase que Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso lo dijo en arameo, Elí, Elí, lama sabactami. ¿Saben esa frase qué es? Es el primer versículo del Salmo 22. Jesús estaba citando un salmo. Y si ustedes leen ese salmo van a encontrar el desamparo hecho persona. Una persona que viene delante de Dios y derrama su dolor, y derrama su confusión, y derrama su angustia. ¿Y qué hace Dios cuando uno le derrama honestamente todo lo que siente en su corazón? Dios escucha, ama y restaura. Dios no te va a reprender cuando tú le digas la verdad de tu corazón. Miren, este hombre que está aquí, este hombre que tuvo el atrevimiento de decirle a Dios en la cara, nuestro Dios nos abandonó y nos entregó en manos de estos enemigos, este hombre que tuvo ese atrevimiento fue transformado por Dios en uno de los héroes de la fe. Miren desde dónde hasta dónde. Yo creo que Dios sigue teniendo el poder para hacer lo mismo. Cuando Gedeón le dice todo esto a Dios, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Lo que le dice es tremendo. Allí Dios lo que está haciendo es transmitiéndole a Gedeón una misión. Le está diciendo
a Gedeón que él va a ir a rescatar a su pueblo. Así como nosotros, Dios nos ha dicho cosas grandes. Saben que cuando nosotros escuchamos la Gran Comisión a veces no nos damos cuenta de lo grande que es la misión que Dios nos ha dejado. En medio de un mundo perdido, en medio de un mundo que cada vez está más oscuro, en medio de un mundo que cada vez le da más la espalda a Dios, Dios nos ha dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les mandé, para que cumplan todas las cosas que yo les mandé. Yo voy a estar con ustedes. ¿Saben qué es la Gran Comisión? Es esto. Es parecido a lo que le pasó a Gedeón. Es el envío al cumplimiento de una misión que es más grande que nosotros. Miren, ¿qué somos nosotros? ¿Qué vamos a poder hacer en la comunidad en la que vivimos? ¿Cuál es la diferencia? Yo te envío, le dijo Dios a Gedeón. Y eso hace toda la diferencia. Era una tarea grande para Gedeón, inmensa. Y además, interesante, Dios le dice, anda con esta fuerza que tienes. Desde el punto de vista de Gedeón, la fuerza que él tenía no alcanzaba ni para ganarle a un guerrero enemigo. No alcanzaba para ganarle a nadie. Desde el punto de vista de nosotros, la fuerza que nosotros tenemos, ¿a quién convencemos nosotros? Nosotros somos débiles, somos frágiles, nos equivocamos. ¿A quién le ganamos? Sin embargo, lo que hace la diferencia no es nuestra capacidad, sino el que envía. Le dice Dios a Gedeón, yo soy el que te envío. Ahora, nosotros escuchamos estas palabras, este llamado del Señor y nos quedamos conmovidos. Esa frase, yo soy el que te envío, nos da fuerzas. ¿Será que le dio fuerzas a Gedeón? Gedeón dice, pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Cómo se sentía Gedeón? Así de pequeñito. Anda con tu fuerza, le dijo Dios. Gedeón le dice, ¿yo quién soy? Yo no soy nadie. ¿Qué es lo que yo voy a poder hacer? ¿Cómo voy a salvar a Israel? ¿Qué me estás diciendo a mí? ¿Que yo salve a Israel? ¿Quién? ¿Yo? Yo soy de la familia, de la última familia que hay, y todavía yo soy el más pequeño de la familia, el más débil, el menos apto para hacer esto. ¿No les parece que aquí había una diferencia de perspectiva entre cómo Gedeón se veía a sí mismo y cómo Dios veía a Gedeón? Ahora, ¿te das cuenta que puede existir la misma diferencia en cuanto a cómo tú te ves a ti mismo y cómo Dios te ve? Yo creo que existe a veces esa diferencia. Yo creo que muchas veces Dios ve en nosotros mucho más de lo que nosotros somos capaces de ver en nosotros mismos. Nosotros nos miramos y vemos nuestros fracasos. Nosotros vemos nuestras debilidades, incluso las que no le mostramos a nadie más. Nosotros las vemos y las conocemos. Nosotros vemos las veces en las que las cosas no nos han salido bien. Dios ve otra cosa. Dios ve lo que Él creó.
Dios no nos creó para la derrota. Ahora, necesitamos vivir en una relación con Él. Fue para eso que Él envió a Jesús a morir en nuestro lugar, para que todo el que crea en Él, dice, no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa vida eterna que Dios pone en nosotros cuando creemos en Jesús, nos da la capacidad de vivir, aunque sea cierto margen al nivel de lo que Dios nos creó. Porque nosotros sin Cristo, nosotros somos una generación caída, lejos del nivel para el que fuimos creados. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros podemos vivir lo que Él dispone para nosotros. ¿Se acuerdan de Simón Pedro? Simón Pedro fue un hombre común y corriente, como cada uno de nosotros. En algunas ocasiones la palabra de Dios incluso nos señala algunos de los errores gruesos que él cometió. Sin embargo, ninguno de nosotros le quita a Simón Pedro el hecho de que él fue el único hombre, aparte de Jesucristo, que caminó sobre el agua como si fuera tierra firme. Y era un hombre. De la mano de Jesús, Simón Pedro fue lo que Dios veía en él. Pero él no se hubiera imaginado eso porque él se veía de otra manera. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Yo creo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros algo muy especial. Dios quiere hacerte parte de su plan, quiere hacerte parte de su proyecto. Él tiene un plan que está desarrollando y Él quiere hacer algo. Y quiere que tú seas parte de ese plan inmenso. Hermanos, estamos viviendo en los últimos días de la historia de la humanidad. Llámenme apocalíptico, lo que quiera, pero yo creo que las evidencias están a todo nuestro alrededor. Nos ha tocado vivir un momento difícil de la historia, pero Dios sigue teniendo un plan. El fin no va a llegar hasta que se complete el número de los que van a ser salvos. Y todavía no se completó, por eso estamos aquí. Pero Dios quiere hacerte a ti parte de ese plan de rescatar a los que están todavía allá afuera. Y tú puedes decir, ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé hablar, ¿qué puedo hacer yo? Yo no tengo muchos recursos. No depende de tus recursos. Dios, en respuesta a Gedeón, le dijo, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Pero no terminó ahí su frase. Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. No era cuestión de la estrategia que Gedeón pudiera elaborar para derrotar en la batalla. No era cuestión de que Gedeón pudiera conseguir los mejores guerreros para que lo acompañaran a la lucha. No era cuestión de que los enemigos se debilitaran. Era cuestión de quién iba con Gedeón. Y el Señor dijo, yo estaré contigo. ¿Ustedes recuerdan a alguien que haya dicho, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo? Mi Señor Jesús lo dijo. Jesús lo dijo a todos los que son sus discípulos, a todos los que se comprometen con Él, a todos los que encuentran en Él salvación. Esta conversación que Gedeón tuvo con el ángel del Señor determinó la liberación del pueblo poco tiempo después. Y creo que determinó que la vida de Gedeón fuera transformada de allí en adelante para siempre. No creo que este hombre haya vuelto a ser el mismo. No tenemos demasiados detalles en cuanto a la vida personal de Gedeón, porque la historia sigue con otros héroes de la fe. Pero este hombre tiene que haber sido transformado por aquella situación. De la misma manera, Dios quiere transformar tu vida cuando tú caminas con el Señor.
El Señor quiere hacer de ti una persona de fe. Y lo que quiero que entendamos hoy es que el Señor ve en nosotros algo más de lo que nosotros vemos en nosotros mismos. El Señor ve más allá de nuestras debilidades. El Señor ve más allá de nuestros fracasos. El Señor ve más allá de nuestras circunstancias, de nuestras limitaciones, de nuestros problemas. El Señor tiene un plan. Y el Señor quiere desarrollar ese plan en nuestras vidas. Y una de las preguntas más grandes que podemos hacernos en este momento es: ¿estás tú dispuesto a ser parte de ese plan? No lo vamos a leer ahora, pero Gedeón se dispuso a ser parte del plan de Dios. A pesar de que, como él mismo confiesa, él se sentía débil, él sentía que era imposible. ¿Estás dispuesto a ser parte del plan de Dios? Porque si estás dispuesto, tal vez tengas que hacer algunas cosas muy locas, muy poco razonables. Así fue lo que le pasó a Gedeón. Pero vas a encontrarte con Dios, vas a experimentarlo a Dios de una manera que nunca antes. Dios quiere que no solamente lo conozcas por escuchar hablar de Él, sino que Él quiere ser parte de tu experiencia, que tú lo vivas real y poderoso porque lo experimentas. ¿Será que estás dispuesto a empezar a verte como Él te ve? Vamos a orar. Querido Dios, queremos en este momento presentarnos delante de ti, Señor, y queremos dejarnos renovar por esta palabra que hemos leído. Señor, aquella conversación que Gedeón tuvo contigo tiene la capacidad todavía de impactar nuestras vidas hasta el día de hoy. Y Señor, aquí estamos nosotros y tal vez como Gedeón, Señor, tú sabes que nos vemos llenos de debilidades y nos vemos incapaces de vivir la vida de otra manera, nos vemos incapaces de ser parte de tu inmenso plan. Pero Señor, queremos pedirte en este momento que nos ayudes. Señor, abre nuestros ojos, aunque sea un poco, abre nuestros ojos para que veamos lo que tú ves cuando nos miras. Ya sabemos lo que vemos nosotros, Señor. Queremos ver lo que tú ves cuando nos ves a nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, Padre. Aquí estamos delante de ti. Señor, queremos dejar que esta palabra realmente renueve nuestras vidas. Tú eres el que nos amó, Señor. Tú eres el que entregó a Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvados. Y tú eres el que nos tienes aquí y tienes un propósito, Señor. Señor, queremos vivir el cumplimiento de ese propósito tuyo. Obra en nuestras vidas, querido Señor. Vamos a seguir orando y vamos a hacerlo, vamos a reflexionar en esto que hemos escuchado mientras escuchamos algo de música. Mientras escuchamos la música, si alguien quiere pasar al frente, quiere decirle al Señor, Señor, acá estoy. Quiero dejar que tú me toques, quiero dejar que tú me muestres cómo me ves. El altar está abierto para ustedes si alguien quiere expresárselo al Señor, como quiera hacerlo. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra,
descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Gracias, querido Señor. Tú eres ese que, como dice esta canción, tú eres el que guía nuestro destino. Tú eres el que guía nuestra vida. Señor, queremos aprender de ti. Y Señor, tú sabes cuántas veces nos sentimos confundidos como se sintió Gedeón en aquel momento. Señor, te pedimos que tú estés obrando en nuestro corazón y en nuestra alma y que nos renueves, Señor. Y Señor, que podamos aprender a escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a ser honestos contigo. Ayúdanos a poder decirte todo lo que hay en nuestro corazón. Y Señor, que podamos ser transparentes delante de ti y que tú nos renueves. Nos ponemos delante de ti y Señor, te pido que esta palabra nos acompañe a nuestros hogares y que tú sigas hablando en nuestro pensamiento, en esta noche, en nuestra cama, que tú sigas hablando en nuestro corazón y que tú nos llames a servirte. Gracias, querido Señor. Aquí estamos, por tu gracia, delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias para empezar por estar todos juntos aquí. Este miércoles quería aclararles un poco, para los que no lo hayan escuchado todavía, quiero aclararles cuál es el tipo de actividad que estamos teniendo. Con todo este atraso, con todas estas semanas que no hemos tenido actividad, los currículum que estaban dándose en diferentes grupos no se pueden tener por causa de tiempo. Entonces, este miércoles y los miércoles siguientes, por un tiempo, los adultos nos vamos a reunir todos aquí a las 6 de la tarde. Vamos a tener, cada uno de los que enseña, los diferentes grupos va a estar enseñando uno de los miércoles una parte de lo que habitualmente enseña en su grupo. Eso lo vamos a tener aquí. Y los niños y los jóvenes van a tener su actividad como siempre. Y los miércoles vamos a seguir cenando todos juntos a las 5, los que puedan, allí en el gym, como lo hemos hecho siempre. Eso es el miércoles. Y quería recordarles que el viernes ya estamos haciendo la segunda semana de vida discipular. Estamos teniendo nuestro tiempo de estudio bíblico. Está siendo de mucha bendición para mí. Espero que lo esté siendo también para los demás. Y espero que puedan participar de esto también. Quería recordarles eso para que estemos conectados y estemos animándonos. Gracias por compartir este tiempo. Que la palabra del Señor la lleven aquí dentro, que no entre por un lado y salga por el otro, sino que la podamos llevar dentro y podamos aplicarla a nuestras vidas. Que Dios les bendiga.